Muy buenas noches, amigos y amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa de 40 por 20, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y también lo que va a ocurrir esta semana. Vamos rápidamente con la primera y la segunda división, más concretamente con la segunda división. Hoy toma el testigo Héctor Bravo. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Buenas noches a todos los amigos de Segundo Palo. Esta semana me toca estar delante de la cámara. La semana pasada estuve detrás. Esta semana me toca estar delante de la cámara. Pues muy rápidamente vamos con lo que ocurrió la jornada pasada, una jornada donde nuestros dos representantes, el Entre Ríos Zaragoza y el Guarapís Sala 10, les tocaba hacer los deberes, en este caso a Entre Ríos, muy lejos de la capital aragonesa. Sí, viajaba el Entre Ríos hasta la pista de la complicada pista del Sala 5 Martorell. Ya lo comentábamos la semana pasada cuando hablábamos con el capitán, con Juan Muniesa, pues que bueno, que era una pista muy complicada donde iban a sufrir y bien que lo hicieron, ¿no? El conjunto de Alfonso Rodríguez, donde pues tuvo que tirar de casta y oficio para remontar el partido, pero bueno, al final pues tuvo que saber manejar los tiempos. Al final, pues bueno, 1-2 del Entre Ríos en Martorell, como decimos, tuvo que tirar de casta de oficio, remontó el encuentro. Además, pues comenzaba el equipo de Alfonso Rodríguez por debajo del marcador, pero bueno, enseguida se puso el traje de faena. En el minuto 17 empataba el mismo Juan Muniesa el encuentro. Y luego, pues bueno, tanteaba un poco el Sala 5 Martorell para remontar el partido de nuevo, pero bueno, creo que además que un inmenso Juan Molina segurísimo bajo los palos, y luego pues también la defensa férrea, ¿no? Del conjunto zaragozano, pues hizo pues marcar el 1-2, y luego pues sobre todo saber jugar con esa ventaja en el marcador en una pista más fuera de casa. Y bueno, pues al final pues se trajeron los 3 puntos para Zaragoza, segunda victoria consecutiva del Entre Ríos Zaragoza, y se pone en una situación pues muy óptima, ¿no? Vuelve a estar cerquita de los puestos de playoff, a 7 puntos, empatado además pues con el Barça Athletics, que es el rival que recibe además este domingo en el pabellón siglo XXI como novedad, que además jugarán contra el Barça el domingo a la 1 de la tarde en el siglo XXI, en un partido pues que bueno, dos equipos están con la flecha hacia arriba, y va a ser muy entretenido y muy digno de ver el partido del domingo de Entre Ríos. Comentábamos con Rafa Beltrán que Sala 5 Martorell, jugando en su casa y después de, bueno, pues todas estas primeras jornadas de liga donde ha practicado buen futsal, pero no le han salido los resultados, era un partido harto complejo para Entre Ríos visitar esa pista y ya no sacar algo positivo, sino sacar algo muy positivo. Esos 3 puntos, yo creo que llega el momento de ponerlos en valor, ¿no? En este próximo partido. Sí, además, pues eso, ¿no? Sobre todo, pues, aparte de hacerlo remontando el encuentro, sabiendo manejar esos tiempos, sobre todo después de empezar perdiendo y remontar el encuentro, sabiendo estar muy bien en la pista, muy bien plantados. Y como dices, Francho, creo que el domingo es un buen momento, además, contra el Barça Athletic, un rival que, como decimos, siempre pone las cosas muy difíciles, con jugadores muy jóvenes que enseguida están esperando a dar el salto al primer equipo del Barça. Pues bueno, creo que ya se ha visto muchas veces aquí en la granja, grandes plantillas, las del Barça B. Y bueno, pues veremos a ver lo que depara el partido el domingo, pero bueno, como novedad, se trasladan al siglo XXI con entrada gratuita. Además, nos ha recalcado ahora Rafa que es entrada gratuita. Entonces, pues bueno, no sabemos si le vendrá bien o le vendrá mal también, porque al final esos cambios de pista, al final la granja es mucho, ¿no? Es mucho pabellón, es la catedral del fútbol sala, y creo que eso lo puede notar, pero bueno, creo que también para el bien del fútbol sala y el bien del juego, ¿no? Pues creo que también es más enriquecedor la pista del siglo XXI para ambos equipos. Y hizo los deberes perfectamente Entre Ríos Zaragoza en esa visita. Le tocaba el domingo a Guanapil Sala 10 despacharse pues ante un conjunto que a mí particularmente no me disgustó,
El Avanza Jaén, ya nos comentaba Rafa la semana pasada que iba a ser un partido, pues, un Avanza Jaén que ascendía a la segunda división en los despachos, pero haciendo muy buen trabajo en la segunda división B y con jugadores, pues la verdad es que algunos de ellos viejos conocidos, tanto de primera como segunda división. Sí, hacía los deberes el conjunto de Jorge Palos. Creo que además, creo que el titular es vence y convence, ¿no? Porque al final creo que todos estábamos esperando este inicio de Guanapis con ansia por ver, ¿no? Cómo se volvía a retomar después de una temporada tan complicada, pues el bajar a segunda división otra vez, el volver a hacer una plantilla, pues que también ha habido muchas bajas, ¿no? Y bueno, pero creo que el grueso de la plantilla ha continuado y también pues haciendo importantes también a la gente joven de casa, y creo que ha combinado muy bien el equipo Jorge Palos, y quizás hubo un poco de dudas en pretemporada, pero creo que ahora que ha empezado ya la temporada, tercera victoria consecutiva, 6-1, van líderes y bueno, pues creo que totalmente merecido, además haciéndose fuerte en casa, que creo que es lo primordial, ¿no? Hacerse fuerte en el siglo XXI y bueno, pues veremos a ver cómo continúa si continúa la racha el conjunto de Jorge Palos, pero además yo creo que, como venimos diciendo estas semanas, creo que es importante, ¿no? El empezar en casa, además de esta manera en segunda división, pues creo que era importantísimo, ¿no? Sobre todo para el Sala 10. El Sala 10 que recibirá el sábado, si no me equivoco, al Melistar no, perdona, esta es de la semana siguiente, que me he colado de jornada. Viaja a Málaga y jugará Deja Málaga. el domingo a la 1 de la tarde, cierto, contra Pues el Málaga. quizás un partido que puede deparar y señalar lo que puede ser el futuro Sí, de Guanapis. Un Guanapis que se aupaba el liderazgo con esa victoria contundente ante Jaén, donde yo estoy de acuerdo contigo. Vimos muy buenos minutos, sobre todo pues de Quique Liao, de Miguel Laoz, Pedro Altadas, que también estuvo participando, incluso, pues bueno, un Augusto que a mí la verdad que me ha sorprendido muchísimo para bien, ¿no? El pivote del conjunto aragonés. Quizás, por desgracia, pues bueno, la mala noticia que era pues esa lesión de Óscar Villanueva, lo veíamos, yo que tuve la fortuna de poderlo narrar, ¿no? Para la tele, pues a mí se me heló la sangre, ¿no? El verlo de nuevo ahí en medio de la pista, llevándose la mano a la rodilla. Esperemos que no sea nada grave y que podamos disfrutar, ¿no? de Óscar Villanueva, porque yo lo decía en la retransmisión, que han conseguido hacer un equipo, confrontar a un equipo con viejos rockeros y con gente muy joven, con muchas ganas, con sí. mucha hambre en la pista, en el 40x20, y es muy necesario, ¿no? Ya Óscar tanto dentro del banquillo como también en la pista. O sea, además al final Oscar, independientemente de la juventud, es de los veteranos, ¿no? Al final, pues está curtido ya en 1000 batallas. Es una lástima lo de la lesión de la temporada pasada. Veremos en qué queda esta lesión, pero bueno, ojalá que quede un susto, que se recupere rápido. Además, tiene que ser, aparte que tiene que ser importante para Jorge Palos en la pista. Bueno, pues un Guanapis que visitará la ciudad de Málaga para jugarse ante otro de los equipos que ha presentado esa candidatura para el ascenso a Primera División, el Cocido, y ahora encima en una jornada previa donde la semana que viene nos espera el tan ansiado derby en Copa del Rey. Sí, además creo que es un partido que además, como has dicho al principio, va a marcar un poco, ¿no? La tónica de ambos equipos. Hay un punto simplemente de diferencia entre ambos conjuntos. Viene de perder Málaga contra el Ejido y creo que eso también pues es un punto favorable para el conjunto de Jorge Palos. Lo que has dicho, ahora a ver cómo queda esta jornada. Luego hay que pensar también en Copa del Rey. No da tregua el calendario, pero bueno, creo que cuando estás en buena racha, cuanto más partidos y antes llegue, siempre es mejor para los jugadores y sobre todo para la cabeza, ¿no? Que mentalmente, repito que después de la temporada pasada, creo que el empezar así para esta temporada es súper bueno sobre todo para liberar
la cabeza de los jugadores que estaban la temporada pasada. Exacto, han vaciado la mochila. Recordaros a todos que el derbi será el martes a las 8 de la tarde en la Catedral, en el pabellón de la Granja. Yo estoy seguro de que va a haber un ambiente de futsal extraordinario. Sin más dilación, tenemos protagonista, como no puede ser de otra manera, y un hombre, un muchacho que ha vestido las dos camisetas. Ahora le preguntaremos si quiere más a papá o a mamá. Vamos con Quique Liao. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como digo yo, el lujo asiático en la pista, junto con el jugador japonés de Entre Ríos de la Onda, pero el nuestro es aragonés. El nuestro ya lo tenemos aquí, es de aquí, es propio, es de casa. Y te tenemos que preguntar, bueno, primero, enhorabuena por el golazo que te sacaste de la chistera. Un placer narrar y cantar un gol como ese. Decían en las redes sociales de Guarapís, ¿ha sido un gol de videojuego? Yo creo que sí. No, la verdad es que increíble, ¿no? Yo cuando vi caer el balón del pase que me dio Ortego, solo pensé en darle con todas mis fuerzas y ya cuando vi dentro el balón no me lo pude ni creer, ¿no? O sea, muy contento por esa parte y sobre todo por ayudar al equipo a conseguir la victoria, que eso es lo más importante, ¿no? Pero le diste con mucha convicción, porque ese balón se te podía haber ido perfectamente al techo, a la grada o al banquillo. Sí, cualquier cosa, pero por suerte entró y fue gol. Así que muy bien por esa parte. Buenas noches, Quique. Buenas noches. Eres un jugador que aparte pues, de ser pues, desde categorías inferiores, has estado también en Entre Ríos. Cuéntame cómo viste la temporada pasada estando fuera de Guanapix, la temporada de Guanapix, y cómo ha cambiado el vestuario, lo que hablábamos al principio, sobre todo, qué importante ha sido, ¿no? para la cabeza de todos los jugadores, despejar la mente de la temporada pasada y empezar pues avasallando prácticamente en estos primeros partidos de liga. No, sí, al final el equipo pues deseaba conseguir la victoria cuanto antes. El día de Pinatar lo decían en el vestuario que había mucha gente que llevaba casi un año entero sin ganar después de la temporada pasada que tuvieron en primera, que yo no lo pude vivir desde dentro, pero me imagino que no fue para nada bueno, y eso es lo que os decía, que el equipo estaba ansioso por conseguir la victoria y quitarse, pues yo qué sé, esa mala espina del año pasado, o no sé cómo llamarlo, pero conseguimos el día de Pinatar. Es cierto que también nos quedamos con un poco de dudas por el partido de Burela, y más cuando íbamos ganando 3-0 y nos remontaron, pero ahora el equipo ha conseguido 3 victorias seguidas y está en una línea ascendente, así que esperemos que siga así durante los siguientes partidos, ¿no? Además, yo creo que el día de Burela a todos nos empezó ese nudo en el estómago de decir, ostras, que ha pasado lo mismo del año pasado, porque el año pasado escaparon un montón de puntos en los últimos minutos, en los últimos tramos, vamos, prácticamente jornada tras jornada se escapaba el puntuar en los minutos finales. Y creo que el equipo se ha repuesto súper bien, creo que además estáis dando una imagen espectacular y para mí, desde luego, darte la enhorabuena personalmente, pero sobre todo con la plantilla y con bien trabajados con Jorge Palos, que también para la mirada crítica siempre ha estado un poco en la vista del huracán, ¿no? Para los más críticos que siempre hay en todos los sitios, pero creo que además la respuesta es el trabajo y el ver cómo estáis respondiendo, que eso al final, yo siempre lo digo, el fútbol ni el fútbol sala no regala nunca a nadie. Si trabajas y eres consistente, al final todo llega en la vida. Así es. Bueno, comentaba Héctor y comentabas tú, Quique, que la temporada pasada no lo viviste en primera persona, el estar jugando en primera división, pero yo lo decía, la narración de esta semana pasada, a ti la segunda ha sido un máster para ti en el fútbol sala. El estar esa temporada en Entre Ríos y sobre todo el sentirte una pieza fundamental dentro del conjunto de Alfonso,
lo que te digo, ¿no? Te ayudó y te ha ayudado mucho a crecer y a tener ese nivel competitivo. Sí, sí, no, así como dices tú, tal cual. Yo el año pasado, cuando fui al Colo, iba en principio al filial, ¿no? Y yo eso, buscaba pues seguir creciendo y en busca de minutos y la verdad es que se dio a un nivel increíble, ¿no? O sea, para nada lo que me esperaba. Tuve la oportunidad, pues eso, de hacer la pretemporada con el Segunda División y luego ir asentándome y ganarme el puesto. Es cierto que hubo muchas lesiones y tuve bastantes oportunidades, pero yo creo que las aproveché al máximo y la verdad es que el año pasado es un año que voy a guardar con mucho recuerdo porque al final pude marcar mi primer gol en segunda división con el Colo y conseguir jugar, que era lo que yo quería. Así que nada, eso siempre agradecido con el Colo Colo, aunque este año esté en el Sala 10. Al final creo que además, creo que tienes 20 años, ¿no? Si no me equivoco, Sí, Recién así es. hechos. 20 20 años. años, 20 Creo que años. con 20 años pocos pueden decir, ¿no? Que ahora nos apunta Rafa desde línea interna que más de 20 partidos jugados en segunda división, además, pues con momentos la temporada pasada que además habéis sido importantes, tanto tú como jugadores que subís del segunda B con Entre Ríos, porque había momentos que estaban 6 jugadores de la primera plantilla por la plaga de lesiones. Pero bueno, creo que además eso también nos hace curtiros también en las pistas y sobre todo en estas categorías, que al final es bueno, ¿no? Que haya gente joven y sobre todo que salgan del fútbol base de Aragón. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves a Málaga? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo está preparando el equipo el partido del domingo? Además con un viaje pues un poco largo, ¿no? Para vosotros, que ¿cómo viajáis? ¿En autobús, me imagino? ¿O No, en tren? en AVE, en AVE. ¿Veis en Viajamos AVE? Bueno, pues el sábado. O sea, está será bien, un pues. poco. Bueno, Sí, sí, pues sí. por lo Más menos cortito. por lo menos el cuerpo lo agradecerá. ¿Cómo veis el partido? ¿Cómo os estáis preparando durante la semana el encuentro del domingo? Pues sí, sí, va a ser un partido muy duro, ¿no? Al final, yo creo que vamos a ser dos equipos que va a luchar por los puestos altos, que tiene el objetivo claro, que yo creo que es el del ascenso. Y nada, sabemos que un partido fuera de casa siempre es duro y más contra Málaga, que tiene grandísimos jugadores. Pero bueno, nosotros hemos hecho 6 de 6 fuera de casa y esperemos que el domingo sea así también. Le estamos dando un buen rendimiento fuera de casa, que yo creo que es complicado ganar partidos fuera de casa y más en esta categoría. Así que nada, eso, nosotros a seguir jugando como estos últimos partidos y seguro que las cosas van a ir bien y conseguiremos los 3 puntos. La última ya, Quique. Para ti y para los chicos que habéis mamado el Guanapis, como decía Miguel Laoz, el ADN del Guanapis, el ir creciendo, ir ascendiendo categoría a categoría, esa jornada de visión juvenil fantástica que ha tenido Guanapis, de aragoneses que ahora estáis en el primer equipo. ¿Cuál es, dónde te ves la temporada que viene? ¿Te ves con el primer equipo, ojalá, en primera división? Sí, no, yo desde luego, yo desde pequeño he ido al pabellón y he visto a los más veteranos, pues eso, a Óscar, Iván, Richie, Ortego, todos los de casa jugar en primera división y ganar muchos partidos en primera y al final esa es la ilusión que tiene uno, ¿no? De llegar cuanto más lejos posible con el primer equipo y si es en primera división aún mejor. Así que nada, nosotros a intentar conseguir el objetivo que está claro, que es el del ascenso. Y si yo el año que viene estoy ahí y es en primera, pues mucho mejor aún, ¿no? Pues ojalá te podamos ver y te podamos cantar muchos goles en primera división. Sí que te mandamos un recao. Y es A que ver. el próximo gol que marques, que nos lo dediques. Ah, claro, sin problema. Tú haces el símbolo de la L, de la Vale, grada, y ya sabemos que va hacia nosotros.
Vale, pues esperemos que lo consiga y lo haré a la cámara. Seguro que ahora se te caen de los bolsillos. Ahora parece ser que sí. Todo el mundo que pasa por aquí queda bautizado. Quique, que lo sepas. Aquí te dejamos Esperemos que así sea. Pues Quique Liao, el lujo asiático, el lujo asiático más aragonés que tenemos en la plantilla del Guanapis por muchos años. Un abrazo, amigo. Vale, muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Bueno, Héctor, pues ya tenemos ventilada la segunda división. Muy rápidamente pincelada de primera y nos vamos con el femenino. Bueno, pues en primera división, pues bueno, creo que además este año está todo todavía muy ha habido un par de parones de selecciones, ¿no? Y está la cosa un poquito, pero vamos, que por repasar un poco, el Barça va líder con 16 puntos, le sigue el Pozo de Murcia con 15 y detrás pues ya le sigue Cartagena con 14. Detrás Baleares, Palma Futsal también con 14 puntos, Manzanares en quinta posición con 11, Osasuna Magna con 10 puntos también en sexta posición y Viñalbal y Valdepeñas y Oparrulo Ferrol empatados con 10 puntos en séptima y octava posición. En descenso pues los vecinos de Tudela, Ribera de Navarra y Famílicas Alcira que subía de segunda división la temporada pasada, continúa con su casillero en 0 puntos y sigue colista de esta primera división. Recordar que la semana pasada pues jugó la selección española un par de partidos con la selección de Marruecos. La primera ventana pues perdía el conjunto de Jesús Velasco y el martes se resarcía un poquito de esa derrota con empate, además con minutos de un aragonés con Diego Sancho que sigue contando para las órdenes de Jesús Velasco. Oye, lo que ha crecido el futsal marroquí. Sí, la verdad que... Y el fútbol, ¿eh? O sea, sí, en general. Están trabajando muchísimo y están saliendo chavales con muchísima calidad. Sí. Además, uno de ellos, el Anas, que estuvo jugando también aquí en Sala 10 hace unos años y, ostras, ha crecido muchísimo ese chico. Estuve viendo el otro día un rato el partido y la verdad que muy buen nivel y están haciendo las cosas muy bien desde el fútbol y el fútbol sala marroquí. La verdad que daba gusto verlos y el partido de un altísimo nivel. Pues mira, nos dice Rafa Beltrán, y muchos en Francia, como tenemos a nuestro Dani Álvarez, que está ahí guardando la portería del Nims y que precisamente sigue todos los partidos de Guanapis a través del streaming, o sea, y también sabemos que es seguidor de nuestro 40x20. Desde aquí, un saludo al bueno de Dani Álvarez y a todos los que nos seguís. Pues nada, Héctor, nos vamos con el femenino. Un abrazo. Un placer, seguimos. Un abrazo. Don Rafa Beltrán, hoy te toca hacer a las chicas, ¿no? Hola, buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Sí, trataré de hacer de Carlos Peña, es una cosa imposible, porque todo lo hace genial, es un crack, pero bueno, trataremos de dar la información necesaria del femenino. Bueno, y lo excusamos porque estaba un poco fastidiado de salud. Exacto. Han sido unos días complicados para muchos del equipo. Exacto, hay mucho lío, pero bueno. Iremos hacia adelante, seguro. Lo vamos sacando. Exacto, claro que sí. Vamos, si te parece, con los resultados que se han dado esta semana en nuestro futsal. Si te parece, comenzamos con el del System Cars. Alagón recibía a Les Glories, conjunto de los más añejos, ¿no? De los viejos conocidos de nuestro futsal, al que siempre nos encanta recibir aquí en Aragón, porque la verdad es que son unas chicas que se hacen querer. Y yo tuve el honor de narrar ese encuentro y la verdad es que a mí personalmente me gustó mucho cómo está creciendo un System Cars Alagón que es la cenicienta del grupo, pero que jornada a jornada se les ve con mucho más trabajo y cada vez poniendo las cosas más complicadas y más difíciles a rivales que ya tienen un pozo en la segunda división. Pues sí, a mí, que haya derrotado a Avenida Alagón System Cars por 1-3 frente a las Glorias, la verdad es que el equipo, como bien estás diciendo, va creciendo a lo largo de las jornadas. El tema es que pues se les hace un poco largos los partidos, yo creo que se les hace un poco largos y ese es el principal problema. Este crecimiento, yo creo que sostenido en el tiempo, es positivo. El tema es si se alarga ese crecimiento y no se consigue una victoria.
que eso es lo que le puede bajar el ánimo al grupillo de chicas de la Avenida Alagón y al conjunto de Pedro Lucar. Pero yo creo que esta semana, que tienen un partido contra el Chantrea, es un rival que va al 14º, yo creo que ahí es un día para poder sacar algo positivo, una primera victoria. Y como bien dices, cada día están creciendo. Las chicas, Irene, pues, más jugadoras, yo las veo cada vez más hechas a la categoría. No era fácil, estamos en la 5ª jornada. La verdad es que poco a poco irán creciendo y hay que esperar lo mejor del conjunto del System Cars Avenida Alagón. Sí, sí, no, desde luego. Incluso el encuentro, normalmente Irene pues se suele comer los 40 minutos de partido y en este caso tuvo sus minutos de descanso. Una María Boyán extraordinaria en la portería, extraordinaria, manteniendo al equipo con vida en los momentos más complejos, ¿no? Y bueno, pues con Laia, con un montón de jugadoras que la verdad es que yo lo incidía, ¿no?, en la narración. Estáis viendo unas chicas que son de autonómica, o sea, que es que han subido directamente de autonómica a la 2ª división y es nuestro futsal, ¿no? Es la cara más visible, ¿no?, de nuestro futsal. Por lo tanto... Claro. Las últimas jornadas no hay que consiguieron un punto, empataron. Yo vi el derbi contra Entre Ríos Automatización en la pista de Entre Ríos y quedaron 2-1 y con opciones hasta el final. Tuvieron un doble penalti incluso para poder empatar y el otro día, pues lo dicho, quedaron 1-3. La portería muy bien María, la verdad es que estuvo genial. La portería es clave porque al final es la que te hace mantenerte en los partidos. Si conseguimos que Irene Ducar también no se lesione, porque claro, cuando juegas muchos minutos tienes la capacidad de lesionarte más, porque los esfuerzos son más grandes y tienes esa capacidad, pues si aguanta todo, porque al final es una chica que juega muchos minutos y no se lesiona, pues también será importante para el equipo, que yo creo que tiene una buena oportunidad este fin de semana contra el Chantrea. Fíjate, se fueron al descanso, se fueron 0-1 al descanso. Y Irene tuvo delante de la portera de Ariana Ortega, tuvo delante de Ariana, que también mantuvo al equipo con vida en los momentos más complicados, porque le tiraron de todo, le tiraron toda la vajilla completa a las chicas del System Cars Alagón. Y si hubiera metido ese gol, yo creo que la cosa habría cambiado y mucho, porque habría habido nervios en el equipo de Les Glorias. Pero bueno, al final, Chantrea es una muy buena pieza de toque para que las chicas de Pedro Educar, consigan traerse esa ansiada victoria que les hará ver con más relatividad, ¿no?, lo que ocurra en la liga. Al final el Chantrea es el 14º clasificado y Avenida Alagón System Cars es el 16º. Es decir, la diferencia son 2 puntos, 3 y 1 punto. ¿Cuál es el problema? Pues jugar en la pista de Chantrea, que al final, pues, pero bueno, yo creo que es un partido en el cual tienen posibilidades y yo estoy convencido que las chicas van a salir a darlo todo y estoy convencido que pueden sacar algo positivo de ahí. Bueno, pues de Alagón nos vamos a visitar la pista de Entre Ríos Zaragoza. Pues nada, Entre Ríos Automatización visitaba al Hospitalet y vencía 5-6, una victoria muy importante para el conjunto de Sergio Molina, que encadena 2 victorias y que, bueno, ya le aupa a la 10ª posición. Un partido en el que fueron por debajo en el marcador, pero consiguieron remontar, porque yo creo que es un equipo que, recuperando las lesionadas que tenían varias jugadoras lesionadas en la plantilla, el equipo irá creciendo y la verdad es que yo creo que es un equipo que va a rondar el playoff y la verdad es que el conjunto de Sergio Molina, que aparte tiene jugadoras jóvenes que están, la verdad, tirando del carro, como Candela, por ejemplo, me parece, o Hanna, por ejemplo, que son jugadoras muy jóvenes que están teniendo minutos de calidad en estos momentos, también se van a sumar al grupo y aparte, pues las veteranas que llevan ya más tiempo, es Andrea, por ejemplo, que está en la lista de goleadoras arriba, o Sara, Cintia Romano, que son jugadores con mucha experiencia, se suman y una portería bien cubierta. Y es un equipo que va a ir creciendo a lo largo de la temporada y se va a acercar a la zona de playoff, la verdad. Le ha costado y mucho, precisamente contra el Hospitalet, pues bueno, fueron a remolque, pero supieron sacar el genio, la rasmia, en los últimos instantes para llevarse esos 3 puntos que saben a gloria. Pues sí, fue clave ese carácter, lo que estás diciendo, y gente también que me he dejado como jugadora importante, Sara González, que para mí es fundamental, la capitana.
fundamental, y recuperando que además viene de una lesión y necesitas un proceso de adaptación, y Sara, en el momento en el que tenga 3, 4, 5 partidos más, va a ser el pulmón del equipo y va a hacer que el equipo funcione. Y como bien dices, el equipo de Sergio Molina le ha costado arrancar, pero ya lleva 2 victorias seguidas, y esta semana, pues bueno, tiene un partido en la Granja contra Alcaldes, que es el 11º clasificado, a las 11 de la mañana el domingo, y que yo creo que es un partido el cual tienen que tratar de sumar otros 3 puntos y la tercera victoria consecutiva, lo que le auparía ya a una zona ya cerca del playoff. Otra piedra de toque, la que va a tener el conjunto de Molina, pues para, como tú dices, ir encaramándose e ir ascendiendo en posiciones. Otras que lo están haciendo de cine, porque no se puede hablar de otra manera, fueron las primeras que estrenaron nuestra segunda temporada de 40x20, y como bien decís, las dejamos bendecidas, pero vamos, muy bendecidas, porque vaya, amigos y amigas, cómo está el grupo Reciclarte, el César Augusta, en este inicio de competición. Victoria por 2-4 del equipo de Eduardo San Gervasio, que la verdad es que está en la zona de arriba, está tercera clasificada con 12 puntos, en una dinámica muy positiva, con, para mí, jugadoras que están creciendo a lo largo de la competición, que la verdad es que yo alguna, la verdad, la veo muy bien. Y bueno, Ibuki, por ejemplo, yo creo la japonesa, yo creo que ha sido un fichaje muy bueno. Iris, yo creo que también es un fichaje muy bueno, que ha completado la plantilla, que con Andrea y jugadoras que tienen ya más años ahí en el César Augusta, y alguna joven que bueno, pues la verdad es que están aupándose a ser un equipo que va a luchar por el playoff después de la victoria por 2-4. Sí, se gritaban algo de presión, así nos lo decía el míster al inicio de esta temporada, que ellos pues querían no sufrir, pero viendo cómo ha comenzado esta temporada y lo enchufadas que están, la verdad es que es raro el no soñar, ¿no?, con una extraordinaria temporada del grupo Reciclarte de César Augusta. Es que aparte hay un dato que para mí es importante, es el equipo menos goleado de la categoría, que lleva solo 10 goles en contra, y la verdad es que yo creo que eso es... Un equipo se construye a partir de la defensa, y yo sé que el trabajo de Eduardo, tanto de Eduardo o Raúl, que están en el banquillo, está siendo al equipo darle la seguridad suficiente en la portería y en la defensa, y a partir de ahí el crecimiento de las jugadoras y la calidad de esas jugadoras que le ponen la calidad, y digo Ibuki, digo Iris, Andrea, alguna más y tal, y de las jóvenes, que también las jóvenes la verdad es que están dando el callo. La verdad es que el equipo está creciendo mucho, y esta semana tenemos derbi, con lo cual veremos a ver. Va a ser un partido muy bonito. No tenemos derbi, no. Esta semana tenemos clásico. Clásico, correcto. Porque es el clásico de nuestro futsal. El clásico de nuestro futsal femenino, exacto. Entre Ríos, Guanapis Aldelis y Grupo Reciclarte de César Augusta, y viceversa. Es el clásico que se disputará en la Granja, ¿no? Exacto. Reciclarte César Augusta o Guanapis de Sala 10, que disputarán su partido a las 4:30 en el pabellón de la Granja el sábado 25, la cual animamos a la gente a que vaya. Es bonito, la verdad es que los derbis es bonito, se juega, hay mucho ánimo y mucha intensidad por parte, se conocen mucho, ya se enfrentaron en la final de la Copa de Aragón con victoria para Guanapis Aldelis Inter Sala 10, y puede ser la revancha, se pueden hacer la revancha en esta jornada de liga. Muchas sobre todo muchas enroladas en el grupo de las Leonas del Guanapis Aldelis, que se enfrentarán a las guerreras, a las chicas del grupo Reciclarte de Zaragoza. Pero sí que tenemos que decir, bueno, primero, no le voy a poner voz, lo siento, amigas, me voy a perder el clásico y ya me jode hablando mal y pronto, pero me mandan a otro lado, entonces no podré hacer una lástima porque ese clasicazo. Exacto. Que a mí tanto me gusta narrar, y lo que hablamos, ¿no? Sí que yo no sé si le llega en el mejor momento a Guanapis Aldelis esta piedra de toque. Pues no lo sé, la verdad es que yo al equipo estas primeras jornadas yo le veía bastante
hecho, es un equipo ya con batalla, quiero decir, los jugadores ya tienen mucha experiencia, llevan muchos años jugando juntas, perdón. Nano ya conocía la plantilla, lleva ya unos años entrenando y a mí el equipo me parecía que estaba redondo, que estaba bien, que iba ganando los partidos, tanto en casa como fuera. Y esta semana, pues la verdad es que caía ante el Ripollet, pues por 4-5. Al descanso ya iba con derrota, ya iba por debajo en el marcador. Un partido que es de estos partidos, yo creo que no te sale desde el principio, ¿no? Que dices, qué partido más casposo, ¿no? Que no lo consigo, no consigo verme en el partido. Y no es que no le pusieran ganas y energía a las chicas de Guanapí Saldelis. El problema es que no salían las cosas. Estuvieron muy acertadas las chicas del Ripollet y se iba a la victoria por 4-5. Pero bueno, yo creo que hay que confiar que es una derrota, pues que al final pues ocurren, hay derrotas durante la temporada y yo pienso que estos partidos son de los que no salen las cosas y ya está, como salió y derrota para el equipo de Guanapí Saldelis. Quizás Ripollet, bueno, es uno de los equipos complicados, complejos, ¿no? Pero en tu casa esas escuecen, Rafa. ¿Sabes qué pasa? Que esto es como muchas veces tú ves un partido de fútbol sala y el inicio del partido marca mucho. Los primeros minutos del partido marcan mucho, los primeros minutos de la primera parte, de la segunda parte y los 5 últimos del final para mí son los más importantes. Y ese inicio de partido fue clave. Tú entras al partido y entras enchufado, pues a lo mejor las chicas del Guanapí Saldelis no entraron del todo enchufadas a la primera parte y ese fue el problema. Y ya cuando intentas ponerte, sacar lo mejor de ti, pues a veces no lo puedes conseguir. Y bueno, pues la verdad es que pues una derrota que, como dices tú, después. A ver, que tenemos comentarios. Ya me extrañaba a mí. Dice Sergio Árboles. ¿Os mojáis para el sábado? Lo hice por la Pelaire, ¿eh? Ya me imagino. Bueno, yo creo que va a ser un partido, creo, y esto no me voy a mojar en quién gana, porque la verdad es que no lo tengo nada claro, pero sí creo que va a ser un partido distinto a la Copa Aragón. En la Copa Aragón el resultado fue 0-4, si no me falla la memoria, creo que sí, 0-4, y hubo superioridad por parte de Guanapí Saldelis Intersala 10. Yo creo que en este partido va a estar muy igualado. Me acuerdo que el año pasado hubo un empate a 1, si no me equivoco, del equipo de Reciclarte César Augusta ante Guanapí Saldelis en Liga, si no me equivoco, en el último segundo me parece que fue, si no me equivoco. Sí. Y en un derbi y jugando en casa y con la intensidad de que se conoce mucho y tal, va a estar muy igualado y lo que tengo claro es que no va a ser como el partido de Copa de Aragón. A ver, ¿qué tenemos más? Dice Sergio, hombre, el César tiene un partido muy complicado contra Guanapís. Será un partidazo de derbi. Pues es que es nuestro clásico. Yo estoy contigo, ¿eh? Y sabéis de qué cogeo, aunque yo lógicamente quiero que ganen todos nuestros equipos y todas nuestras chicas, pero uno es del Intersala y sí que creo que va a ser un encuentro donde o el Inter sale muy concienciado, muy concentrado, muy enchufado, o el César Augusta nos va a comer a tostada. Es que esto es como todo. La ilusión es un multiplicador del rendimiento. Tú vienes con una racha positiva, cada día vas mejor, la racha es positiva y te sale todo. Y a lo mejor ese es el momento del Reciclarte César Augusta. Las chicas están en una fase muy positiva de la competición, vienen de ganar. Guanapí Saldelis pues viene de haber perdido en casa frente al Ripollet. Y bueno, pues a lo mejor aprovechando las ilusiones se contagian también. Quiero decir, al final, un grupo que se contagia, que tiene ilusión, que va para adelante, puede con todo. Eso ha pasado mucho en el fútbol sala y podemos ver en muchos equipos que la ilusión mueve montañas en el fútbol sala. Está claro. A ver si tenemos alguno más. Dice Francho, te echaremos de menos en la granja sin tu retransmisión. Yo también os echaré de menos, ¿eh? He de decirlo, pero me mandan a otros quehaceres en este caso. Pues si te parece, le vamos a preguntar a una institución de nuestro futsal, una mujer que sabe lo que es vestir la zamarra del Intersala Promesas, ahora Intersala 10. Y tenemos el honor y el placer de tener a Martica de nuevo aquí en 40x20. Hola, buenas noches.
Muy Hola, buenas buenas noches, noches, Marta. Martica. El placer es mío, el placer es mío. Bueno, aquí sí que te tenemos que preguntar por este clásico de nuestro futsal que nos llega tempranero, nos llega pronto en una jornada muy temprana. ¿Cómo ves a los dos equipos y quién es tu favorito? A ver, evidentemente mi favorito, mi corazón me manda hacia Intersala y me gustaría que ganasen. Por supuesto, sí que es verdad que siempre pues, apoyo mucho al deporte en Aragón y los equipos aragoneses, cuanto más arriba estén, yo encantada y mucho mejor. Pero sí que es verdad que, bueno, por mi pasado y por el sentimiento que hay, evidentemente me gustaría que ganase Intersala y ojalá sea así. Es verdad que bueno, tuvo la derrota del anterior partido, pero yo creo que tienen plantilla y tienen, creo que cuando salen enchufadas son un equipo que tiene muchísima intensidad, sabe muy bien a lo que juega y me parece que cuando salen a comerse el partido tienen pocos rivales. Sí que es cierto que es lo que comentáis con César Augusta, es otro equipo diferente al que vimos en la Copa de Aragón, no tiene nada que ver. Las he visto poco estos últimos partidos, pero sí que es cierto que la dinámica que lleva no tiene nada que ver con la Copa Aragón. Tú, Marta, que tienes mucha experiencia en las categorías y tal, ¿tú cómo se vive un derbi? ¿Cómo se vive un derbi desde dentro? ¿Lo vives de toda la semana? ¿Cómo vives un derbi? A mí me encanta, o sea, los partidos de tensión, derbis o partidos contra equipos de arriba me encantan, son los que dan la chicha, esos nervios antes de jugar me apasiona, es lo que siempre me llena aún más. Sí que es verdad que tengo que decir algo que igual no gusta tanto, pero en algunos derbis se han visto cosas en pista y en grada que a mí personalmente no me han gustado y me gustaría que desde los clubes se trabajase en ello para que una cosa es la rivalidad, una cosa es pasarnos ciertas líneas, digo, tanto en pista como sobre todo fuera de ella en la grada. Quitando esas cosas, me parece que haya esa rivalidad, esa tensión en los partidos, es lo más bonito del fútbol sala y a mí me encantaba jugar esos partidos. Yo estoy de acuerdo contigo. Y por desgracia lo he vivido, ¿eh? Lo he vivido narrando además. Lo he vivido narrando además. Y yo creo que eso sobra. Hay una rivalidad sana, muy chula. Sobre Sí. todo. Y por eso, cuando a mí me dio por bautizarlo como el clásico, decía la gente de Madrid, de Barcelona. Bueno, estas mierdas que. No, el clásico es este. O sea, nuestros clásicos son estos. Igual que está el clásico minero en la tercera división, ¿no? Pues en nuestra tercera división, el futsal en nuestra segunda división está el clásico entre César Augusta e Intersala o Intersala y César Augusta. Uh-huh. Y yo quiero que eso se viva en la pista y que se viva como una fiesta. Eso es. Porque realmente es una fiesta para nuestro futsal. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Fuera de eso, creo que no interesa ni para las familias que se acercan a ver los partidos, ni los aficionados, ni para el propio fútbol sala. Está claro. Ahora que nos unimos a eso, a que todo sea fútbol sala, quedamos con las cosas buenas, con las cosas positivas, que tiene muchísimas de un derbi. Por supuesto. Eso es con lo que nos vamos a quedar. Sí. Te queríamos comentar, ¿tú cómo ves la competición? ¿Cómo ves a los equipos aragoneses en esta segunda división? ¿Cómo estás viendo a los equipos? ¿Y cómo crees que está la zona de playoff para los equipos aragoneses? Y si crees que la Avenida Alagón, el System Cars Avenida Alagón, puede subir puestos e intentar evitar el descenso. ¿Cómo lo ves? Hombre, y ojalá lo consigan. Es cierto que es muy importante lo que has comentado. Los partidos se les hacen largos porque la plantilla es corta, vienen de autonómica y acostumbrarse a la categoría es difícil y complicado, pero ojalá, encima son pueblo vecino al mío, ojalá consigan ese objetivo. Yo sí que es verdad que en un principio en mis quinielas o en mi cabeza sí que pensaba que Intersala y Entre Ríos iban a estar ahí en puestos playoff, acabarán en puestos playoff y ojalá sea así. En un principio, con lo que vi en Copa, es verdad que no me esperaba el comienzo de César Augusta, me ha gustado ver tener esa sorpresa y ojalá mantengan esa línea y ese ritmo, ojalá podamos ver esos tres equipos arriba, lo más arriba posible, los playoffs, bien clasificados para los enfrentamientos y Alagón sin preocupaciones, ojalá. Aragón sí que se le están haciendo muy largos los partidos, porque si yo que
les he visto dos, les he narrado dos. Y el primero, bueno, pues era el contra Ordina, ¿no? Que fue el equipo con el que se tuvieron que pelear para ascender. Y les costó. Pero en este segundo sí que es verdad que les he visto más carácter competitivo y más ritmo competitivo. Y de hecho en la primera parte se fueron con un 0-1. Pero claro, en la segunda parte es lo que decís vosotros, es que no se les acaba la gasolina. Es que además yo creo que es un grupo complicado, porque además de los 4 equipos de aquí de Aragón, los equipos catalanes llevan años compitiendo en esta categoría. Sabemos perfectamente las tablas que tienen y que son jugadoras que tienen bastante nivel. Y los equipos navarros, que en principio parecen que son menos fuertes, los equipos navarros son complicados, son duras, tienen un juego más directo, tienen mucho más cuerpo, no sé, tienen un estilo de jugar muy característico que si no lo manejas y no sabes contrarrestar eso, por lo menos por cuando yo jugaba y lo que voy viendo, y creo que se mantiene igual, es complicado. No creo que sea un grupo fácil. Bueno, y tú tenías poquitas cosas que hacer en tu vida, ¿eh? Que has dicho, pues me pica el gusanillo. Se nos ha ido de las manos. La diosa de Baró que te ha dicho, si estoy jugando yo, ¿cómo no vas a jugar tú? Y no se te ha ocurrido otra cosa que volverte a calzar las zapatillas y jugar con el Utebo. Bueno, cuéntanos cómo llevas ese cuerpo. Con agujetas, con agujetas. Has vuelto a acordarte de músculos. Totalmente. Que dices, hostia, no me acordaba yo que lo tenía. El dedo meñique que me roza con la zapatilla. Totalmente. Son sensaciones que al final, desde febrero no tocaba un balón, pero bueno, pues este año ha sido un poco complicado en algún tema de salud personal y ahora que llevo meses que me estoy encontrando muy bien, estoy contenta. Pues al final, por mucho que hay prácticas deportes que me gustan, que juega pádel, a pickleball, es que como el fútbol sala ninguno me hace tan feliz ni me llena. Y eso sumado a que pues en el Utebo tengo grandes amigos y tengo gente a la que tengo mucho cariño y bueno, pues 2 días entrenando con ellos, pues me ha apetecido la verdad que muchísimo. No sé cuántos partidos voy a poder, porque algunos pues por trabajo, temas personales, pero sí que en todo lo que pueda, pues a sumar lo máximo posible al equipo y sobre todo a disfrutar del deporte. Del fútbol. Se te ha hecho corto el torneo Remolinos y has dicho, pues ya que juego el Remolinos, me juego toda la temporada. Pues es que este año no jugué en Remolinos, yo creo que ese ha sido el problema. Ese ha sido el problema, ese. Porque me quitaba el gusanillo todos los años, pero este año no jugar y creo que ha sido ese, no me acordaba de eso. Yo ya para terminar, solamente decirte, bueno, he estado viendo un poco la clasificación, aparte de que veo nombres en el Utebo bastante conocidos, la verdad, históricas del fútbol sala aragonés, el Utebo va segundo con solo 2 partidos, el Alfajarín va primero con 7 puntos, pero tiene 3 partidos. ¿Vienes a poner la guinda al proyecto de Utebo? ¿Cuál es el objetivo de Utebo? ¿El ascenso? Sí. Primero tengo que decir una cosa. Por entrar hoy aquí en el podcast, me he puesto las pilas y he mirado la clasificación, porque fijaos sin saber en qué posición estábamos. Entonces sí que he visto que tenían un partido menos que Alfajarín. A ver, el objetivo entiendo que al hacer los fichajes que haces y la apuesta que haces, evidentemente es buscar ese puesto alto. No sé si el ascenso. En mi caso, mi fichaje, yo no sé si es para poner la guinda. En mi caso, por ejemplo, ha sido por ser feliz, disfrutar y sobre todo con mis amistades, porque al final Carlos, el entrenador, es muy amigo mío, Patri Martínez también, Nat, Tania, pues al final son gente con la que yo pues, he jugado o casi he jugado, con alguna que casi nos hemos cruzado. Y mi objetivo es disfrutar y sumar lo que pueda. No sé si poner la guinda se le podría decir. Es verdad que creo que esto se ha ido un poco de las manos, este fichaje. Yo quería pasar un poco más desapercibida, pero no ha podido ser así. Claro, y al encima te fichan la semana que habéis tenido el derbi. Ahí vamos a tener un problema en casa. Con la cigüeña. O sea, que ya tuvimos a Sonia Verdejo la semana pasada y
Y tenía fijación, con el derbi. Yo pensaba que me lo decías por Entre Ríos, que jugamos este fin de semana. No. El derbi ya nos lo avisaron la semana pasada. Dije, nosotros esta semana tenemos. Intuyo que ganasteis el derbi contra la Cigüeña. Sí, estuve viendo el partido. Oye, Sí. Muy bien. Buena victoria y el equipo pues está ahí segundo clasificado. Y lo que te digo, pues yo he dicho que tampoco hay que ocultar. Quiero decir, tú vuelves a las pistas y yo creo que es algo bonito y que es para disfrutarlo, porque Totalmente. La verdad es que esas cosas luego no vuelven, ¿eh? Y las echas mucho de menos. Lo digo por mí porque yo cada sábado por la tarde lo echo de menos. Pues imagino que tú también, y ahora te hará ilusión volver, que tienes la suerte de poder volver. Después de 5 años, bueno, hace 5 años que me retiré, ya solo había jugado pues pachangas, los torneos, y la verdad es que he entrenado 2 días con ellas y lo he disfrutado una barbaridad. O sea, noto músculos que hace tiempo que no notaba, pero a la vez noto una alegría y una felicidad que hace tiempo que no notaba. Me refiero en cuanto al deporte, está claro. A ver, que tenemos los comentarios y ya finalizamos. Dice Sergio, por desgracia no conozco a Martica y firmó debajo a lo que ella ha dicho. Será un derbi con un buen ambientazo, o creo que sea así, pero con Guanapís. ¿Qué equipo está luchando por subir? ¿Ripollet o la ha dejado? Yo creo que Liñola pone. Liñola, Rubí, yo creo que esos son los equipos, no sé Marta lo que opina, pero vamos, yo creo que Liñola, Rubí, Guanapix, César Augusta, Ripollet van a estar por ahí. Entre Ríos cuando llegue. Es verdad que queda muchísima ya. Me gustaría ver más cómo va avanzando la competición, porque por ejemplo Caldes hace nada estaba compitiendo por estar arriba y por ascender, y sin embargo de repente un año o 2 después pegó mucho bajón. Entonces me gustaría ver más competición para mojarme más, que me he mojado ya, pero sí, a favor de los equipos de Aragón. Nos hemos mojado mucho. A ver si tenemos alguna más. Dice Sergio, veo que Utebos está haciendo una buena plantilla. ¿Cuál es su objetivo? ¿Subir al Nacional? Pues creo que la hemos dejado votando antes. He de decir que si se sube, conmigo que no cuenten, me pueden engañar unos meses, pero ya... Que te pillen de segunda entrenadora. Tampoco. Yo si estoy de jugadora. No. Vale. Desechamos el banquillo. Pues Martica, un placer como siempre tener aquí placer ha sido mío, de verdad. 40 por 20, que te podamos disfrutar todas las jornadas que tú estés, tengas en mente jugar, y oye, que disfrutes, que al fin y al cabo esto es lo bonito de nuestro futsal, ¿no? El disfrutar, el pasárselo bien, y que se gana, pues fenomenal, que se pierde, pues oye, también. Luego la cerveza que nos falta. A mejorar. Un abrazo, Martica. Un abrazo, Marta. Hasta luego. Señor Rafa Beltrán, que ya hemos acabado con el femenino. Que ya hemos acabado. He intentado estar a la altura de Carlos Perena. No lo sé si lo habré hecho bien, pero por lo menos lo he intentado. Va rápido que él hay que decirlo. Muy bien, luego nos vemos. Venga, hasta luego. Vamos ya con División Juvenil y Segunda División B con Alex Oliva. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Pues si te parece, comenzamos con ese División de Honor Juvenil donde hay sorpresas. Así es, hay sorpresas al final. Pues los dos equipos, ¿no?, de los que hablamos siempre, como son Entre Ríos y Guanapix, han hecho los deberes también este fin de semana sin muchas complicaciones. Entre Ríos creo que ganaba 11-1 a Romareda, por parte de Guanapix era 4-11 a Pinseque, allí en el pabellón municipal de Pinseque. Y como tú dices, al final lo que decíamos la semana pasada se ha visto reflejado también en esta. Un equipo como Ainzón que venía a ascender, como decíamos, porque otro equipo había denegado la plaza, pues está haciendo muy buen papel en este grupo 6, ahora está tercero, ha logrado las 2 primeras victorias en las 2 primeras jornadas. Ya lo dije también, creo que es una plantilla que puede dar mucha guerra a los de arriba, que puede hacérselo pasar a equipos como Guanapix, que tienen la plantilla muy joven, como ya decíamos la semana pasada. Un Ainzón que muchos de sus jugadores, yo intuyo que también participan del primer equipo, también ayudan. Pues la verdad es que ahí me pillas, la verdad es que no lo sé si combinan con el equipo de tercera que es, ¿no?, si no me equivoco.
Imagino que sí, seguramente estén rotando por lo menos en los entrenamientos y se está notando también lógicamente en pistas si eso es así. Hoy creo que tenemos protagonista, ¿no? Así es el entrenador de Davinson Héctor y Unai, jugador. Los dos son los que vamos a tener aquí. Pues si nos dice el señor el tardientero que están, los metemos. Buenas noches, Unai. Muy buenas. Buenas, Unai, ¿qué tal? Bueno, tenemos a Unai, falta el Mister. Ah, solo está Unai, me dicen. Pues ahora por internet rescataremos al Mister. Bueno, Unai, comentábamos en este inicio de análisis de la División de Honor Juvenil que vosotros sois un recién llegado, pero habéis tirado la puerta. Sí, bueno, nosotros cuando nos llegó la oportunidad, pues sabíamos que podíamos competir contra todos y bueno, creo que por ahora lo estamos demostrando. Sabemos que queda mucho todavía, pero vamos partido a partido. ¿Y entrenáis con el equipo de tercera o no? Hay algunos, los más mayores sí que van alternando, también suben algún partido, pero bueno, algunos nos toca esperar todavía. Bueno, Unai, pero lo primero decirte que es un placer tenerte aquí, como bien que te conozco, ¿no? De estos últimos años que has estado en Equipe. Llegabas la temporada pasada a mitad a Inzón, a mitad temporada. ¿Conseguíais ese ascenso? Contándonos cómo se vivió eso dentro del equipo, cómo os dieron la noticia. Bueno, nosotros quedamos cuartos en la autonómica y no nos daba la plaza, pero bueno, al final a mitad de verano nos iban llegando informaciones de que pues, había equipos que iban renunciando a plazas y que esto nos dejaba a nosotros con la oportunidad de jugar en División de Honor. Y bueno, creo que no nos hizo pensárnoslo mucho y lo cogemos con ilusión y aquí estamos. Ya tenemos al Mister, a Héctor. Hola, buenas tardes. Buenas noches, vamos. Buenas noches ya. Buenas. Bueno, vais líderes, empatados a puntos, 6 puntos, 2 victorias. Yo creo que es la mejor forma de entrar en esta competición, ¿no? Hola, aquí estamos, somos el Inzón. Bueno, sí, la verdad es que las cosas están saliendo bastante bien. Tampoco sabíamos o esperábamos competir como estamos compitiendo. Sí que sabíamos que los chicos iban a competir sí o sí, eso es algo que tenía bastante claro. Lo que pasa que pues tampoco teníamos muy claro cómo sería perdona que me corto. No sabíamos qué íbamos a encontrar la verdad en la categoría. No sabíamos el nivel que podríamos dar y de momento pues la verdad es que está saliendo bastante bien, la verdad. Yo voy a preguntaros un poco ya por la semana que viene. Tenéis un desplazamiento complicado a la pista de Ribera Navarra. ¿Cómo lo veis los dos? Comentarme un poco cómo veis ese encuentro. ¿Creéis que puede ser una de las claves para ya dar un poco el salto de decir estamos aquí y nos lo vamos a tomar más que en serio esta temporada? Bueno, sabemos que Ribera ahora mismo está bajo en la tabla, pero bueno, también sabemos que cualquier equipo nos puede competir. Muchos partidos, al final el de Pirineos, por ejemplo, que empezamos ganando cómodos y acabamos sufriendo. Sabemos también que los desplazamientos largos, igual que es nuestra casa, pues son siempre complicados. Entonces, ya un 3 de 3, pensamos que sería un golpe sobre la mesa bastante grande. Ahora, yo os quiero preguntar por qué diferencia habéis notado en cuanto a ritmo de competición de esta División de Honor Juvenil y la autonómica, de donde habéis venido y donde hicisteis una extraordinaria campaña. De hecho, si no hubierais quedado en esa posición, no habríais optado al ascenso a esta División de Honor Juvenil. Bueno, pues de momento vamos adaptándonos. La verdad es que los chicos están compitiendo muy bien, cada año crecen una locura. Estos chicos hace 2 años estaban jugando en segunda autonómica, o sea, que al final el cambio pues es grande, pero es que están compitiendo muy bien. Y yo creo que la posibilidad de competir es muy alta y estos chicos están trabajando mucho, están trabajando muy bien
y la verdad es que van a conseguir, yo creo, estar a un buen nivel este año. Pero claro, para llegar a este nivel hay que competir. Entonces, si no competimos todos los partidos, sabemos que va a ser muy complicado. Entonces, claro, al final les lanzamos el mensaje de que eran capaces, de que podían competir, de que podían estar allí. Pero claro, acompañado de estas dos victorias, pues siempre es algo que pues tu mensaje lo refuerza, y al final los chicos si creen y en sus posibilidades, pues va a ser un año chulo. Coméntanos un poco, porque yo personalmente desconozco la plantilla que tenéis, si son chavales de tercer año, de primer año, como puede ser Unai, de segundo. Comentarnos un poco, Ana, a Francho y a mí y a todo el mundo que lo está viendo, cómo tenéis la plantilla para esta temporada. Pues mira, la plantilla, esta temporada tenemos 6 jugadores de tercer año, 2 jugadores de segundo año y 3 jugadores de primer año. Y el objetivo nuestro, a ver, este equipo nace para intentar hacer jugadores que puedan llegar a la primera plantilla, al tercera división que tenemos. Entonces, de momento estamos compitiendo bien y estamos consiguiendo esos objetivos. De hecho, este año pasado han cumplido 2 jugadores y los 2 están siendo importantes en tercera división. Pablo y Unai, los 2 chicos que han cumplido, juegan en tercera división y juegan bastante minutos. Pablo está haciendo muy buenos partidos y Unai está marcando goles y es un chico que está aportando bastante al equipo. Entonces, el objetivo que tenemos este año, pues prácticamente es el mismo que el año pasado, la verdad, porque en ningún momento el año pasado nos planteamos la posibilidad de ascenso. Pues en principio vamos a competir y tratamos de competir lo mejor posible, y las cosas pues fueron surgiendo sobre la marcha. Entonces el objetivo de este año, pues si este año hay 6 chicos que cumplen, dan el salto de juvenil a senior, pues tratar de que 3, 4 pues puedan formar parte de la primera plantilla. Y ojo que es complicado, que Ainzón tiene una plantilla ahora bastante buena en tercera división. Pero bueno, ese es el objetivo, eso es por lo que nace este equipo, y claro, la verdad es que es una locura como compiten, la verdad. Hombre, y luego es una localidad, Aizón es una localidad muy fútbol salera. Siempre, pues bueno, es el deporte por autonomasia en Aizón. Sí, está claro. Ainzón es cuna de fútbol sala. Ainzón ha vivido mucho fútbol sala siempre. Es un pueblo que la gente se entrega mucho, la gente viene muchísimo a ver los partidos. Hay un ambiente de fútbol sala todos los fines de semana extraordinario, y tener la posibilidad de tener un equipo en División de Honor, un equipo en tercera división, es algo histórico para nosotros y para la comarca. Hay muchos chicos que vienen de otros lados a jugar. Unai es de Borja, y bueno, es de Borja. Bueno, no sé si es de Borja, Unai es de Borja o... Más o menos. Tiene doble nacionalidad. Oye, tenemos chicos de Marañón, hay chicos de la comarca que vienen a jugar. Para nosotros es un orgullo que todos puedan venir, todos los que quieran formar parte de la familia de Ainzón, y el hecho es seguir compitiendo, seguir creciendo como club, como jugadores, y ese es el objetivo que tenemos. ¿Cómo responde la gente al División de Honor juvenil? Porque sabemos que el equipo de tercera, pues bueno, está plenamente arropado. ¿Pero eso mismo se traslada al División de Honor juvenil o no, Unai, Héctor? Sí. Al final, hasta los propios jugadores de tercera siempre vienen a apoyar al equipo juvenil, y al final eso se agradece, nos da fuerzas extra para afrontar los partidos y competir, echarle ganas en casa. Sí, hay mucho revuelo. La verdad es que a los chavales vienen a verlos mucho. El tema es que cuando juegas con chavales del pueblo, chavales de la comarca, de la zona, pues la identificación, hay una identificación con ellos bastante grande. Entonces la gente viene mucho a ver al pabellón, a los chicos. Y luego los chicos están respondiendo, la verdad es que da gusto ver los partidos, y la verdad es que sí que viene mucha gente. Hay mucho apoyo, la verdad. Yo por mi parte voy a tirar ya la última. Unai, va a ir para ti. ¿Cuál es el cambio más significativo que has visto de la temporada, el que te viene de jugar cadete y de jugar autonómica a jugar en una categoría tan exigente como puede llegar a ser la División de Honor juvenil? Sí, eso al final se nota mucho. Los equipos en División de Honor se nota la igualdad que hay entre la gran mayoría, y al final también se da un desgaste bastante grande durante la temporada. Pero bueno, al final, echándole ganas y echándole ilusión,
que eso no falta, pues yo creo que da muchas ganas para afrontar todos los partidos. Yo os voy a lanzar la última. Sé que Aizón va a ser una pista dura y complicada para los rivales, pero ¿qué rivales? Bueno, yo entiendo que vais a ser el tapado de la competición. ¿Qué rivales veis que van a estar en esa zona alta en vuestro grupo? Hombre, para mí el favorito es Colo. Para mí el favorito es Colo por jugadores, por la plantilla, por todo. Sergio es un jugador impresionante, Iñaki es impresionante, Sala 10 va a estar ahí también, o sea, se va a ser algo entre los dos. Sala 10 está claro que va a crecer porque tiene una plantilla pues joven de primer año, jugadores muy buenos también que irán creciendo, pero yo creo que este año para mí el favorito es Colo. Creo que Brosala estará allí también, allí no, un peldaño por debajo. San Juan me parece que lo he visto, es un equipo fuerte, corre muy bien las transiciones, es un equipo que será muy duro y en su casa será durísimo. Y a partir de allí ya creo que lo demás será a competir y creo que va a estar muy igualada la cosa. Creo que este año va a estar muy igualada, no creo que haya una gran brecha por abajo, no lo sé, yo creo que va a estar muy igualada la cosa. Muy igualada la cosa. ¿Y que os tendremos de tapados? Bueno, eso depende de los chavales, la verdad. Ellos está claro que saben competir, lo han demostrado, lo demuestran día a día, entonces dependerá de compitiendo hasta dónde lleguemos compitiendo. Desde luego, si no competimos, nos olvidamos, pero compitiendo como estamos compitiendo, pues el nivel nos lo dará la competición, la verdad. Pues Unai, Héctor, un placer teneros aquí a los dos como representantes de la Aizón de División del Juvenil. En 40x20, esta es vuestra casa y las puertas las tenéis abiertas para cuando queráis. Un abrazo. Gracias, un placer. Luego, un abrazo. Bueno, Alex, vamos rápidamente con la segunda división B, que nos pilla el toro y tenemos todavía tercera y protagonista. Así es. Pues una jornada, algo mejor que la anterior. Tauste, que se coloca líder tras derrotar a Antiguoco en casa en el municipal de Joaquín La Sala, en un partido que pude asistir, estuve viéndolo. Fue un partidazo. Al final lo que vi en Tauste es que es un equipo que no baja el nivel en los 40 minutos, que puede ser que empiece perdiendo, pero va a someter a su rival constantemente, minuto tras minuto. Al final el rival va a bajar los brazos, se va a terminar notando el cansancio físico, y en Tauste no. En Tauste tiene una plantilla muy fuerte, jugadores muy buenos individualmente también, pero yo creo que lo que incluso más anima a Tauste, al conjunto de Tauste, es la afición. O sea, yo, afición como la que vi el otro día en Tauste, que por cierto fue la primera vez que les vi jugar, me pareció increíble, no lo había visto en ningún campo. Lo único que se podía asemejar era Pinseque, pero aún así, al ser tan pequeño el pabellón, me pareció un ambiente tan bonito de fútbol sala que volveré encantado a Tauste, vaya. ¿El resto de nuestros equipos, cómo los has visto? Pues pensé que tenía un bache muy grande hacia abajo porque caía ante Ribafrecha por 8-2 fuera de casa. Un partido duro para los de Dani Salanueva, que se les atascó bastante. La verdad es que Ribafrecha empezó muy bien el encuentro y ya no hubo forma de remontar al conjunto local. Por parte de Cadrete está dando el callo, como decíamos en los últimos programas, iba a ser un equipo muy fuerte, que iba a ponerse las cosas muy complicadas, y aunque parecía que el partido se le atascaba un poco, al final conseguía sacarlo creo que jugaba en el pabellón de María de Huerva, se conseguía sacarlo y derrotaba por 10-6 ahora no caigo aquí, ahora se me ha olvidado del todo al equipo que derrotaba, pero era por 10-6 en un partido donde, lo que decíamos, se le complicó a Cadrete porque había empezado muy bien contra San Juan y consiguió al final machacar ese resultado que daba los 3 puntos para estar ahí cuarto, como lo estamos viendo. Por parte de Quinto, se adelantaba, hacía una muy buena primera parte y aguantaba el envite en la segunda parte, pero sin lograr esos 3 puntos ante una Mixala en Anastasuna, que parece que ha comenzado la temporada también algo mejor que la anterior. Y nos falta Entre Ríos. Así es, Entre Ríos, que
volvía a caer, en este caso una derrota muy dura fuera de casa ante un conjunto muy bueno como conocemos que es la Buru. Sabíamos que iba a ser muy complicado, pero al final un resultado muy abultado de 10-2. ¿Contra quién juegan los nuestros la semana que viene? Porque Entre Ríos o Pues espabilado piense lo que tiene complicado, lo tiene jodido. mucho, porque además recibe a Mixalan, un equipo que viene en buena dinámica, que me parece un equipo fuerte, al final es de País Vasco, ya conocemos cómo son esos equipos, que de normal incluso pueden tener menos juego que los de otras comunidades y suele ser más físico, y eso puede penalizar también a Entre Ríos, que como decíamos es una de las plantillas más jóvenes de la competición sin duda. San Juan nos chiman por aquí contra Cadrete. Bueno, Así es, partido también partido duro duro, para contra Cadrete, los navarros. eso es. No, creo que Cadrete es contra Horchatave, si no me equivoco. No sé, ahora igual lo tengo yo mal apuntado. Según nos dice aquí la Wikipedia del futsal aragonés. Pues Cadrete, San Juan Cadrete. Cadrete viaja y va a ir a jugar contra Horchatave. El que juega contra San Juan es Acontebro Tauste, que sí que tiene que viajar allí a Navarra, que tendrá un partido duro, pero bueno, que si viene haciéndolo, si lo sigue haciendo bien, como lo está haciendo estas últimas jornadas, pues lógicamente yo creo que es favorito a lograr los 3 puntos. Y nos quedaría Pinse que bueno, también tiene que empezar a espabilar, si el objetivo Así es estar en esa zona alta y optar por el playoff de ascenso. Recibe a Albelda en una jornada que para mí son claros favoritos, sin duda, por la plantilla que tienen, por los años de experiencia que llevan en esta categoría, pero yo creo que piense que está volviendo a pecar un poco de la temporada pasada, perdiendo puntos que en teoría deberían ser suyos, pero es lo que nos comentó Ángel Gascón hace un par de programas, ¿no? Que al final ellos tienen un juego que saben que tiene pros y contras, y en estas primeras jornadas pues les está pesando bastante. Sí, hay más contras que pros. Esperemos que empiecen a aparecer los pros y podamos narrarles y comentar muchos puntos. Bueno, nada, Alex, lo dicho, te dejamos y de Alex a Alex y tiene por qué me toca. Un abrazo. Hola, Francho, un abrazo a todos. Alex Les. Buenas noches, Francho. Buenas noches. Hoy tenemos protagonista de un equipo al que nombramos mucho aquí en el programa, del grupo 3. Así es. Pero bueno, lo dejamos allá arriba. Vamos con lo que ha ocurrido en tercera división. Pues este fin de semana teníamos cambio de líder, pero al principio comenzaremos con Ainzón. Igual que habéis terminado de Salón Juvenil con Ainzón, pues el equipo de tercera vencía 11-2 en casa de Brosala. Brosala, que sigue sin levantar cabeza, es de los equipos que da 0 puntos junto a Boca Ijar, porque Boca Ijar jugaba en casa, pero perdió 2-6 con el Burgo. Ya comentábamos que el Burgo es un equipo recién ascendido, pero que está dando mucha guerra en estos partidos. Luego, Pirineos vencía 15-0 a Daroca. Parece ser que 15-0. Sí. Los jugadores que vienen aquí de tercera están bautizados porque cuando trajimos a Manu fueron 15 y Pirineos ha vuelto a meter 15. Sí que es verdad que no ha recibido ningún gol, o sea, ha sido una clara superioridad por parte de Pirineos, que con eso se está viendo que Pirineos quiere estar en la parte alta. Coras, que es el nuevo líder, vencía 7-2 a Compañía de María. Alcañiz vencía 6-1. Y como ahí se está viendo, hablábamos del nuevo cambio de líder porque Zafán, en un partido en el que se pensaba o se preveía que iba a ser superior, acabó empatando a 3 en casa frente a Utebo. Un partido en el que Zafán se puso ganando 2-0, pero Utebo consiguió empatar el partido y ambos equipos marcaron en el 36 para quedar finalmente con un 3-3. Y remarcar que Utebo ha fichado hace poco, esta semana, a Furrus, que va a ser un gran fichaje porque al final tiene mucha trayectoria en segunda B y tercera y va a aportar mucho al club. Sí que es verdad que habrá que ver cómo vuelve tras sus últimas lesiones. Y luego Calatayud empataba 3 en casa frente a Paniza, un partido en el que Paniza conseguía empatar en los últimos segundos del partido. Y luego teníamos Borja Caspe, que recordábamos, Caspe venía de perder en casa contra Cora la pasada jornada y ha vuelto a perder, segunda derrota consecutiva. Y vencía Borja 5-4 a Caspe, un partido en el que se ponía ganando Borja 5-2. Caspe se acercaba en el marcador a 5-4, pero en los últimos 5 minutos consiguió aguantar Borja los envites y llevarse así una victoria muy importante en casa. Y veremos a ver Caspe, porque la próxima semana recibe a Pirineos, en el que para mí va a ser el partido de la jornada. Y veremos, porque viene
desde 2 derrotas consecutivas, todo lo contrario a Pirineos, así que veremos a ver. Y como vemos, Coras y Zafán son ahora mismo los 2 líderes, sí que es verdad que Coras va por delante por esos marcadores tan abultados que ha tenido, pero Pirineos le sigue muy de cerca con 12 puntos y hay muchos equipos que están ahí muy cerca entre 9 puntos, 8 y 7. Y luego en la parte de abajo tenemos a Ebrosala con 0 puntos y Boca Ijar, sí que es verdad que ambos con un partido menos, que es entre ellos. Y luego Compañía María, que tiene 1, y Gelsa 2, que para mí van a ser los 4 equipos que van a estar peleando por la salvación esta temporada. Y luego, como comentaba, pues es que el partido de la jornada pues es Caspe Pirineos sin lugar a duda, porque al final sí que es verdad que hay algún partido así, pues como el Utebo Alcañiz de este finde, que son equipos de media tabla. Alcañiz está dando la sorpresa. Bueno, viendo cómo están los equipos ascendidos, tampoco está en sorpresa, pero sí que Caspe Pirineos va a ver si Caspe puede mantener su nivel y puede cambiar esta dinámica, o si Pirineos sigue intratable y puede meterse, sobre todo peleando por esos puestos de arriba. Sí, porque todos venían a Caspe en esa terna, ¿no?, de equipos que iban a luchar por el ascenso. Sí, así es. Al final, hasta la jornada que jugaron contra Coras, Caspe iba muy bien, iba líder, pero claro, al final recibir a un rival directo que te marque 15 goles, sea por las circunstancias que sea, que te marque 15 goles y al descanso ir con un marcador tan abultado, al final pues se puede llegar a notar. Y sí que es verdad que este fin estaba más igualado, pero claro, 2 derrotas consecutivas mentalmente pueden afectar, y más si este fin de semana juegas contra Pirineos. Lo bueno es que juegas en casa y te puedes hacer fuerte, y Caspe intentará que no le ocurra lo que le ocurrió con Coras hace 2 jornadas, así que veremos a ver. Lo que sorprende es lo abultado del resultado de Pirineos, y más enfrentándose a un Daroca, que el año pasado el Daroca fue una maquinica. Eso es, y además cuando hablábamos con Manu, o incluso hablábamos otro día con Pirineos y demás, nos comentaban que sí, que al final Manu nos decía que Daroca, a pesar del marcador abultado, había estado muy igualado, y veíamos que al final Daroca lleva 5 puntos, que quieras o no, son bastantes puntos para ser un recién ascendido. Pero al final Pirineos, sus años de experiencia, estos años que lleva, el equipo que hablábamos la semana pasada, con jugadores de segunda B y demás, han hecho pues eso, que Daroca no tuviera ninguna opción. Sí que es verdad que al final que no recibir ningún gol tiene que ser un punto de moral muy fuerte para Pirineos, y un poco bastante bajo para Daroca. Eso sí que es verdad, porque al final que te marquen 15 goles y tú no marcar ninguno es un poco complicado, así que veremos cómo mentalmente puede afectar eso a Daroca. Pero bueno, este fin de Daroca, que no tiene que tener problemas, porque, o sea, que no les tiene que afectar mucho, porque es que este fin de juegan en casa contra Boca Ijar, que no ha puntuado. Entonces Daroca tiene que levantar cabeza, porque al final es un partido, como comentamos, que Ijar todavía, Boca Ijar no ha puntuado, con lo cual tiene que ser importante este partido este fin de semana en casa con toda la gente. Bueno, pues pasamos a la autonómica, donde teníamos duelos directos, duelos importantes, y eso que esto acaba de comenzar, pero también es una forma de, como diría yo, de marcar tendencia. ¿Cómo han ido los grupos? Pues es que teníamos duelos directos prácticamente en todos los grupos. Remarcar que en el grupo 1 tenemos nuevo líder, no, ahora mismo tenemos líder en solitario y con pleno de victorias, porque los otros 3 equipos que iban empatados a puntos perdieron este fin de semana, con lo cual ahora mismo está únicamente Guanapix a la 10 como primero con pleno de victorias. Un partido en el que para mí era el partido de la jornada, porque se enfrentaba a un Zaragoza Unión que también es candidato a pelear por ese ascenso, pero vencía a Guanapix 6-1 imponiendo su ley. Guanapix este año parece ser que no va a tener problemas, o no va a tener tantos problemas como el año pasado, que como comentábamos, pues se la estuvo jugando con el Burgo. Cuando vio que ya no había opciones, pegó un bajonazo y Compañía le arrebató ese segundo puesto que da opción. Entonces parece ser que este año Guanapix no se le quiere escapar, tiene plantilla de sobras para no complicarse, porque los jugadores, pues como sabemos, juegan ahora mismo en segunda alguno que otro y suben a entrenar, con lo cual no debería tener problemas. Luego Torrellones perdía en casa 3-6 con Gurrea. Villafranca vencía a uno de los que todavía no había perdido, que es Alto Aragón. Jaca 6-3, un partido en el que Villafranca remonta un 1-2 poniéndose 4-2. Se acercó a Jaca a 4-3, pero finalmente Villafranca se distanció y ganó el partido por 6-3.
en el partido que hablábamos otro día de colegios entre Coras y Boscos, vencía a Coras por 11-7, un partido en el que al descanso fueron 4-4 y a falta de 5 minutos Coras se alargó el marcador y metió 5 goles, llevando el partido a 9-4 y ya fue un mazazo para Boscos, que no ha puntuado todavía en Autonómica. Peña la Murga vencía en casa 5-3, después de empezar perdiendo 0-1, consiguió ponerse 4-1, sí que es verdad que el Almozara se acercó, pero a falta de 3 minutos la Murga sentenció el partido. Cadrete y el Límite se enfrentaban en un partido muy, muy duro, en el que estuvo igualado hasta el final, iban 1-1, pero el Límite consiguió marcar gol a falta de 1 minuto y de esta manera llevarse el partido. Pastriz, esta es la otra sorpresa de la jornada, Pastriz, que venía líder, perdía en casa 2-3 frente a Calasanz, un partido en el que al descanso iban 0-0, pero Calasanz estaba siendo muy superior a Pastriz, pudiendo haber sido con bastantes goles, y se vio reflejado en la segunda parte, que consiguió ponerse por delante Calasanz 0-2, pero Pastriz, con su experiencia y jugando en casa, consiguió poner las taras en el marcador, y a falta de 7 segundos Calasanz conseguía llevarse la victoria de una pista tan complicada como la de Pastriz, y de esta manera hacer que la clasificación se quede simplemente con el Guanapiste de líder y los demás equipos pues a 3 puntos de ellos. Y este fin de semana, pues bueno, sí que hay duelos, pero no veo uno que vaya a ser tan importante como teníamos en tercera. Y luego en los grupos así rápido teníamos Villa de quinto 7, Lumpiaque 4, Figueruelas 5, Exea 8. Vemos que Exea este año va muy en serio. Va primero, no ha perdido un partido, a 3 de 3, puede que sea el año. Sí que es verdad que tiene un rival muy complicado como es Muel, que ya lo comentábamos, así que veremos cómo se acaba la temporada. Épila vencía 5-2 a Pinseque. La Almunia, Juventud de Almunia, metía un 5-0 al Monacid, que recordemos que al Monacid a día de hoy solo lleva 1 punto. Y ha bajado bastante. Tercera. Exactamente, no sabemos cómo va, pero no pinta muy bien la cosa, veremos si consigue remontar. Muel sigue intratable y vencía 5-0 a Peña la Unión, que sí que es verdad que decíamos que era un partido de los dos equipos que llevaban 6 puntos hasta el momento, pero se lo acabó llevando Muel por 5-0. Luego Tauste vencía 9-1 a Zuara, y en el otro partido de la jornada, que se enfrentaban Villa de Mayén y Alagón, dos equipos que la temporada pasada estaban ya peleando por el ascenso, se lo llevaba Mayén por 4-3. Con lo cual, ahora mismo tenemos líder a Muel y Exea con 9 puntos, y Lumpiaque y Pinseque que llevan 0 puntos. Y este fin de semana, remarcar que hay un Exea Mayén, que veremos si Exea, ahora que le viene un rival muy, muy, muy complicado, es capaz de mantenerse arriba, o si por el contrario Mayén le complica las cosas y se pone Mayén por delante. Y en el grupo 3 eso, sí, tenemos protagonista. Exactamente. No sé si lo tenemos ahora o queréis. Sí, está el protagonista. Diros rápidamente los resultados, vale. Y ya nos centramos. Sí, porque además aquí es el que también había resultados directos. Montalbán empataba 3-3 a Sarrión, dos equipos que ya habían ganado su primer partido, pero Sarrión se consigue llevar 1 punto en la pista de Montalbán tras empatar a falta de 1 minuto, ambos empatados ahora a 4 puntos. En el duelo también directo, Alcoriza Maestrazgo, dos equipos que llevaban 0 puntos, han empatado. Maestrazgo consiguió empatar en Alcoriza a falta de pocos segundos. De esta manera se suman ambos dos equipos 1 punto. Favara perdía en casa 2-8 ante Mancomunidad Antiplano. Andorra vencía 7-2 a Aliaga Turística. Más de las Matas vencía 5-1 a Castelserás. Y Mosqueruela ganaba 3-2 en el último minuto al Balate. Con esto, ¿qué pasa? Altiplano y Más de las Matas son líderes con 2 victorias, 0 derrotas. Alcoriza y Maestrazgo, que son dos equipos que tenían que estar arriba, solo llevan 1 punto entre ellos. Y sobre todo remarcar que Aliaga Turística todavía no ha puntuado, un equipo que el año pasado por coeficiente estuvo a punto de ascender a tercera y ahora mismo va último con 0 puntos. Pues si te parece, vamos a hablar con uno de los protagonistas que ahora mismo ocupa el liderato de este grupo tercero, que a nosotros nos apasiona. Nosotros que Alberto Gómez Cervero, como te llama, ¿no, Alberto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablábamos de este grupo que siempre hacemos con mucho cariño, ¿no? El grupo del sur de Aragón, porque todas las temporadas es un auténtico vaivén de posiciones de primero, segundo. Nunca hay un líder claro en ese grupo, y nos gustaría saber el por qué. La verdad es que sí, que siempre estamos 4 o 5 equipos que estamos ahí peleando por ascender,
y es un grupo muy entretenido porque todas las jornadas hay alguna sorpresa y para los aficionados pues creo que es muy divertido de seguir y de acudir a los pabellones de los pueblos porque se ven partidos vibrantes y emocionantes, que es al final lo que a la gente le gusta. Y como eso que dices que está muy, muy igualado, se está viendo, como bien dices, en esos partidos y en algunos equipos que todavía no han puntuado, siendo que año pasado estaban arriba. Pero yo quería hablar un poco de cómo vivisteis este partido entre Favara, que al final fue un 2-8. No sé si os visteis claramente superiores o el marcador dice más de lo que fue el partido. No, la verdad es que el partido estuvo bastante controlado al principio. Favara está a 3 horas de Argente. Nos pegamos toda la tarde en la carretera, llegamos allí y la verdad es que salimos muy concentrados y fuimos metiendo goles poco a poco y tuvimos un partido bastante controlado. Pensábamos que íbamos a tener el partido más difícil, pero la verdad es que jugamos un buen partido. ¿Cómo vosotros jugáis en Argente? Así es, en Argente, sí. ¿Cómo responde la gente? ¿Cómo responde el público? Bien, genial. La verdad es que ya este va a ser la 8ª temporada que jugamos allí con el equipo y cada 15 días el pabellón se llena. Viene la gente a animarnos a tomar allí unas cervezas tranquilamente con todos los demás y apoyarnos en lo que pueden desde la banda y la verdad es que tenemos muchas ganas de jugar siempre allí. Y además de que como la afición estará apoyando, ¿cómo vais a vivir el partido de este finde? Porque es el partido de la jornada, bajo mi punto de vista, porque os enfrentáis a Andorra, un equipo que acaba de descender de tercera y que va a estar peleando hasta el final o va a querer volver a estar ahí arriba. Sí, en teoría Andorra es el rival favorito para ascender este año, ya que viene de tercera. Sí que es verdad que ya se ha dejado 2 puntos en Castellseras y viene con 4 puntos, pero bueno, ya los conocemos de otros años, que hemos jugado con ellos tanto en tercera como en autonómica y sabemos el potencial que tienen, sabemos que tienen un entrenador que trabaja muy bien a todos los jugadores, pero bueno, nosotros en casa pues tenemos que salir a ganar y es lo que vamos a intentar hacer, vamos. Y Alberto, ¿este año puede ser el año del ascenso o no? De altiplano. Es que es muy pronto todavía para hablar de eso, sí. El año pasado es que el año pasado estabais ahí. Porque claro, Alex nos iba diciendo todas las semanas y había unos giros dramáticos muy interesantes en vuestro grupo. Pero claro, este año se ve que la cosa como que está más, no sé, parece que esté pues como un poco más tutelada, ¿no? A ver, todavía es pronto porque llevamos 2 jornadas y sí que es verdad que este año hay menos equipos también, que solo somos 12 equipos. Y en teoría pues hay menos rivales para el ascenso, pero todavía es pronto y hay que ir viendo cómo avanza la liga porque siempre pasan muchas cosas. El año pasado nosotros empezamos muy bien, luego tuvimos 2-3 partidos que íbamos ganando y tiramos los partidos y al final ya pues nos dejamos arrastrar a lo largo de la liga y ya no pudimos luchar por nada, cuando todos los años desde que formamos el club hemos estado peleando o por el ascenso o 2 años que estuvimos jugando en tercera y pues el objetivo siempre es o pelear por el ascenso o ascender. Y como bien dices ahora que el objetivo va a ser o queréis intentar el ascenso, ¿cuál creéis que está siendo sobre todo ahora al principio vuestro, por decirlo así, secreto o cómo trabajáis para llevar ese pleno de victorias a estas alturas? Pues la verdad es que este año hemos empezado a entrenar muy bien desde el 15 de agosto toda la plantilla, con el entrenador que nos ha metido bastante carga física y al principio es un poco aburrido y todo el mundo lo protestamos, pero luego cuando vas a ponerte a jugar a la verdad, el físico en esta categoría es importantísimo y vamos, se está notando en las 2 primeras jornadas y se seguirá notando a lo largo de la temporada porque la pretemporada que hemos hecho yo creo que ha estado bastante bien y luego las piernas pues responden. Para los que no conozcan a Altiplano, ¿qué les pues que jugáis con jugadores de la Redonda, de la comarca? ¿Qué nos podrías comentar del club? ¿Qué os hace diferentes? Pues mira, el Altiplano se formó hace 8 años, cuando 3 amigos, por así decirlo, nos juntamos una tarde en el bar y decidimos montar un equipo entre nosotros. Esos son los mejores proyectos, los que nacen entre cervezas. Sí. Luego, pues unimos a 4 o 5 chavales de ahí del pueblo y entre todos formamos la directiva del club, que
Uno somos vicepresidente, otro secretario, otro tesorero, y entre todos hemos formado el equipo. Y poco a poco, pues a base de ganas y trabajar y buscar patrocinadores y movernos, pues hemos conseguido presupuesto suficiente para jugar 2 años sin pagar ni un euro. También agradecer a la gente que nos presta el pabellón y a toda la gente que se hace socia y patrocinadores que nos dan apoyo y dinero para la inscripción de la liga y los viajes y todo. Y al final, cuando es un grupo de amigos, por decirlo así, al final es un poco más fácil lo que es entrenar y llevarse bien entre todos. ¿Cómo está ahora mismo el equipo y sobre todo cómo lo ves de cara a la temporada? A ver, el buen rollo en el equipo te lo hacen las victorias. Si vas ganando partidos, pues siempre hay buen rollo y tienes más ganas de entrenar y se sigue así. En el momento se empieza a perder y a torcer la cosa, pues ya es más difícil la convivencia. Pero bueno, dentro de lo que cabe, nosotros la mayoría somos amigos desde los 4 y 5 años y te pegas 2 gritos en el partido y luego cuando se acaba el partido pues te pides perdón y a seguir entrenando y a seguir jugando. Eso es así. Bueno, pues esperemos que este año el techo de altiplano sea el ascenso a tercera división o que por lo menos lleguéis a esas últimas jornadas peleando y jugándonos algo importante, algo interesante y que nos sigáis dando esta vidilla, porque la verdad es que llegamos a esta parte del programa y siempre el grupo tercero de la Autonómica Aragonesa es el que siempre le pone salseo, ¿no?, al final de nuestro programa. Muy bien, también quería aprovechar porque este fin de semana, al ser uno de los partidos más importantes de la temporada, vamos a hacer la fiesta de inicio de temporada y después del partido pues hemos preparado una cena popular para todo el mundo que quiera venir allí y luego pues una disco móvil y unos cubatas y lo que quiera tomarse allí la gente tranquilamente. Allí os mandaremos a Héctor Brau, que le gusta mucho el salseo. Pues Alberto, os dejamos bendecidos, como ya sabéis, que hacemos con los que pasáis por aquí en el programa. Y lo dicho, que sigáis dándonos muchas alegrías por ahí, por el sur de Aragón. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Alejandro, rematado el asunto, que sigamos disfrutando del grupo tercero y también del resto de grupos en esta tercera división y en la autonómica, que son las nuestras, las propias. Un abrazo. Bueno, pues no sé si al final entra Rafa Beltrán o no. Que me están subiendo ya la música. Decidme por el chat interno. ¿Entra o no entra? Que entre un poco. Ahí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos pincelada de las selecciones. Como dices tú, cortica y al pie. Cortico del pie, como Julián Álvarez. Que nada, ha empezado las selecciones. Esta semana empezó la sub-16 masculina, la sub-16 femenina, la infantil masculina sub-14 también ha empezado y la Benjamín, que empezó ayer miércoles, y la verdad es que con mucha ilusión, con muchas ganas. Hoy hemos tenido reunión del comité de la federación también, pues con muchos proyectos y muchas cosas positivas que ya contaremos más adelante. Y nada, pues muchas gracias a todos por el programa de hoy, que no ha sido fácil y ha sido gracias al equipo y gracias a todos vosotros. Pues lo dicho, os agradece. En unas semanas que no están siendo muy fáciles, siempre hay que sacar un ratico para informaros, para manteneros en vilo y saber y conocer todo lo que va a pasar en nuestro futsal. Para los futboleros, que volvemos, que ha costado, porque ha costado el parto, pero volvemos el lunes y volvemos con muchas sorpresas y con el mejor fútbol aragonés, porque para eso somos la voz del fútbol aragonés y del futsal aragonés. Darle a me gusta, conseguirnos y seguir expandiendo por ahí la voz del futsal aragonés, que buena falta nos hace para seguir manteniendo vivo nuestro deporte. Que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.